Muy bien, le damos las buenas noches a los amigos, hermanos, bueno, y las personas que conocemos y las que no nos conocen también. Siempre estamos comentando de que el retraso en los mensajes no es por eh, decisión personal, sino que a veces el equipo, el internet, parece que a esta hora, o bueno, a partir de las 5 de la tarde se satura. Entonces eso no nos permite ni hacer bueno, las pruebas, ni tampoco nos deja salir en directo, o de lo contrario se crea algún tipo de complicación que esperamos apelar a su comprensión, ¿no? Les agradecemos a las personas que oran por nosotros y también oramos por ustedes, ¿no? Qué gusto, Edwin, que estés ahí, nos alegra mucho, ¿no? Y vamos viendo que los hermanos van entrando, amigos también y conocidos, y también los que no conocemos en persona, pero necesitamos eso, ¿no? Que la iglesia pues sea unida, la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo no es de uso particular, ni tampoco una pseudo denominación que nosotros nos autonombramos, sino es conforme a la Biblia que debes tener en tu casa, conforme a las Escrituras, conforme al mensaje de la cruz, ¿no? Esa es la idea, que podamos nosotros llegar a conectar, ¿no? Por así decirlo, a conectar lo que es la humanidad con Jesucristo. Esa es la idea, ¿no? Y eso tú lo puedes encontrar en las Escrituras. Si ustedes observan, ¿no?, se van a dar cuenta de que lo que estamos tratando de hacer es, como le dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles al número de gente que se congregó en el pórtico de Salomón, ¿no?, que Jesús tenía que morir y que Jesús tenía que resucitar conforme las Escrituras, para que toda rodilla se doble, ¿no?, en los cielos y en la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ¿no? Y le contestaron las personas que se acercaron a escuchar a Pedro: ¿y qué podemos hacer? Porque tú estás hablando de ese Jesús, le dicen, ese Jesús que tú mismo has dicho, crucificaron y mataron. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues si está muerto, ¿no? Eso es lo que ellos dan a entender, ¿no? Si nos equivocamos o no nos equivocamos, aquí ya no es tema de juicio, le dijeron, sino que qué es lo que podemos hacer. Y tal vez eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta noche, porque es la secuencia del tema que se está llamando el error que cometió Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? Esta es la tercera parte, porque la primera parte hablamos del horno de fuego, que viene de la secuencia del primer sueño que tiene Nabucodonosor. El horno de fuego es la segunda parte, ¿no? Y esta es la tercera parte que vamos a mencionar. Así que siempre les invitamos, no que no nos promocionemos, no, sino que son secuencias, ¿no? Y por eso les tratamos de ayudar. Qué bueno, ahí está nuestro hermano Luis Olaya. ¿Qué tal, Luis? Vemos a nuestra hermana María Angélica. Como les decimos, la idea es que puedan quedarse en el mensaje, ¿no? Para eso les animamos, ¿no?, a que coordinen pues sus vidas, ¿no?, ordenen sus ideas, prioricen lo que es importante, porque les vemos que entran y 20 minutos ya no los vemos ya, ¿no? Luego aparecen cuando falta 10 minutos o intermedios, y yo me imagino que si ustedes hubieran tenido un profesor literal, yo creo que ese profesor a la primera, segunda salida no hubiera una correctiva, o si no hubiera llamado a sus padres, o los hubiera pues reportado a la dirección por estar, ¿no?, moviendo el aula, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo, que las personas que hacen eso son personas que en el colegio parece que no entendieron mucho, pero bendito el Señor que hoy nos da una oportunidad, porque la idea no es que tú estés entrando y saliendo de las transmisiones, y no porque querramos que o nos dé la gana de que te quedes en las transmisiones, sino que puedas tú
darte cuenta que a veces tenemos problemas de desesperación, tenemos problemas de ansiedad, o estamos tan cargados, tan afligidos, tan deprimidos, tan decepcionados y tantos trastornos que el ser humano tiene. Y también le voy a agregar que te aburro, ¿no? Si te aburro, hermano, perdóname, ¿verdad? Eso es algo ya pues que no puedo cambiar, ¿no? Pero si no te aburro tanto, ¿no? Siquiera vamos a poner algo de mérito, podría aplicarse, ¿no? Hay personas que nos dicen, sí, pues yo escucho una parte, dicen. Otros escuchan, sí, he escuchado regular, ¿eh? Y otros dicen, me olvido de la hora de los mensajes, pero yo lo veo después. Otros dicen, había transmisión, estamos nosotros transmitiendo desde el mes de mayo, ¿verdad, José? Mayo, ¿no? Casi finales de abril, ¿no? Y les hemos acompañado en todo este problema, ¿no? Porque esa es la idea de estas transmisiones, de que tú no te desesperes. Escuchaba yo personas que me están contando que ya les cogió el COVID. Y bueno, hay enfermedades naturales, hay enfermedades espirituales, hay problemas que Dios permite para que la fe en estas personas crezca, para que la gracia de Dios los confirme. O sea, no es que a mí se me ocurrió hablar del error que cometió Nabucodonosor. ¿Estás viendo el mensaje con alguien? Podría ser tu error, no que lo hayas cometido tú, pero podrías estar cometiendo el mismo error que Nabucodonosor. Y para eso quiero que vayas a las Escrituras, para que pueda quedar confirmado en tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y tu mente, quede grabado en tu corazón lo que Dios te quiere mostrar en esta noche. Tal vez podrías estar cometiendo el mismo error que cometió Nabucodonosor. Yo en esta mañana me ponía a meditar cosas que han pasado en estos días y que me he acercado un poco más a mi hijo, y tal vez errores que he cometido con mi hijo, y entró un pesar, ¿no? Aunque mi hijo ya es un joven, ¿no? Pero igual, ellos confían en nosotros. Entonces yo sentía esta mañana mucho pesar en mi corazón por cosas que tal vez yo he hecho con mi hijo. No que hemos matado, ¿no? Porque cualquiera mata, ¿no? Sino que cosas que uno en su entendimiento en estos años, leyendo la Biblia, buscando respuestas de Dios, teniendo comunión, ha puesto que está mal, ¿no? Y hoy puedo entender en esta mañana, y me siento muy feliz de poderles compartir estas cosas, que el llevar alcohol, y esto va a ofender mucho la fe de mucha gente, y participar de otros tipos de actos. El Espíritu Santo me dijo, ¿qué es peor para ti, Fidel? Consumir algún tipo de estupefaciente, fármaco, sustancia, bebida, o herir a tus hijos, menospreciarlos, lastimar a tu esposa, traicionar a tu esposa, traicionar a tu esposo. Y es que a veces nosotros hemos cercenado la palabra de Dios, la hemos mutilado a nuestro beneficio, y han pasado largos años en mi vida para que el día de ayer Dios me pueda hacer entender hoy que a veces hay que pasar situaciones para que Dios nos pueda aclarar cosas, que no es un fornicario, no es una persona que tiene problemas sexuales en la mente, no es un adúltero solamente aquel que le ven que sale de un lugar con una mujer. No, él nomás no es adúltero. Hay gente que fantasea con una hermana de la iglesia, fantasea con una vecina que le tiene mucho cariño, y hay cosas peores que por respeto a la audiencia no podemos mencionar, pero si fuera un evento, ¿no?, que esperamos tener algún día con matrimonios o noviazgos, ¿no?, a ellos sí se les puede hablar de estas cosas. Trastornos, problemas psicológicos
traumas, horrores que hay aquí en el corazón, que si Dios permitiera que se expresaran, te aseguro que mucha gente andaría por las calles con una bolsa de papel periódico, ¿verdad? Y no podría enseñar la cara. Y entonces el Espíritu Santo me decía en esta mañana, y yo le bendigo en esta noche, que es peor, Fidel, para ti lo que escondes o lo que ves. Y me puse a llorar, porque a veces hemos caído tanto en la religión humana, que es la que señala, acusa. Y eso lo vemos en la historia de esta mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, dice. O sea, estos hombres esperaron, le tendieron una trampa, prepararon un ardid, le citaron. ¿Cómo la llevaron? No dice la Biblia. Pero muchas mujeres son así, seducidas, compradas, conquistadas con palabras que no son reales. Y cuando ella ya estaba, no en la habitación, no conversando, o sea, siendo más explícito y quitando el morbo en el nombre de Jesús, por el respeto que ustedes merecen, como hijos de Dios, o como gente que está creyendo en Dios. Eso es lo que tú tienes que entender en esta noche. Esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio, o sea, ellos querían de una vez liquidar a Jesús, porque era un pecado en la ley. No sé cuántos entienden eso en esta noche. Era un pecado el adulterio. Y que esta mujer estuviera hablando con el hombre porque era casada. Y que esta mujer estuviera en una habitación a solas, no era adulterio. Quiero que entiendan eso, no era adulterio. Ella podía estar hasta abrazada con esta mujer, con el hombre, y no era adulterio. Ellos podían irse de viaje a Paracas, a Paramonga, qué sé yo, ¿verdad? O a donde quisieran. Y si nadie los veía, nadie los veía, porque la ley se aplicaba por boca de 2 o 3 testigos. Por eso que a mí me gusta mucho la gente cuando habla del Pentateuco, como si lo entendieran, hermano. Yo jamás me meto a hablar de la ley si no es porque el Espíritu Santo me enseña. Y cuando el Espíritu Santo me enseña es cuando yo puedo enseñarlo, solamente puedo enseñar lo que Dios me enseña a mí. Pero hay mucha gente que hasta escribe libros, y yo digo, ¿y qué pasará cuando Dios le diga, hijito, un ratito quiero que vengas aquí? Quiero que me expliques quién te explicó estas cosas. ¿Se podrá retroceder el tiempo? Porque el Señor no solamente le hará ver el libro, sino a los miles que cautivó con ese libro. A una generación que mutiló, a una mujer, a una generación que dejó paralítica espiritualmente, que no le dejó al Espíritu Santo trabajar en ellos. No sé cuántos se entienden. Les destruyeron la mente, les destruyeron el corazón. Y eso es lo que yo te estoy hablando en esta noche. Por eso qué pena, si no viste el mensaje anterior y el anterior no vas a entender nada. Porque en el mensaje anterior del anterior lo dejamos a Nabucodonosor puesto de pie aplaudiendo. Ustedes lo vieron, decía Nabucodonosor, ustedes lo vieron. ¿O no es así? Imagínense cómo estaba Nabucodonosor, o sea, cómo estaba este hombre. Ustedes lo vieron, decía. ¿O no lo vieron? Cuando ordené que calentaran el horno, yo me imagino que este hombre balbuceaba y temblaba y estaba... ¿Qué es lo que te trato de decir? Que los sirios, los persas y todos los pueblos aledaños eran politeístas. ¿Y qué quiere decir? Que adoraban a muchos dioses. Tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios de la guerra, tenían el dios de la paz. O sea, ellos tenían diferentes tipos de dioses, como estaba leyendo. Pero la mayor deidad, para ellos era Bel se llamaba. El rey se llamaba el dios. Entonces, este Nabucodonosor, que venía de una generación idólatra,
dada al paganismo, que es, para que nadie se ofenda, porque yo escucho a veces discutir entre católicos y llamados evangélicos, y no que esté creyéndome mejor que nadie, solamente le digo lo que he visto, esos tiroteos espirituales, ¿no? Donde uno le llama idólatra al otro, y el otro le llama protestante y rebelde a Dios, ¿no? Y lo único que yo los observo y digo, ¿no hay una religión más? Porque estas dos religiones están pésimas. Yo no veo un Jesús hablando así con las religiones, sino Jesús directamente enfocando la realidad de ellos. Ustedes, le dijo, ante mí tengo sepulcros blanqueados, le dijo, porque por fuera visten de blanco, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, le dijo. O sea, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a esta religión llamada los fariseos? Que eran los encargados, juntamente con los escribas, de llevar la palabra de Dios que había sido escrita hasta el Antiguo Testamento. Porque Jesús llega cuando está el Antiguo Testamento. Para eso he venido yo, digo, para cumplir lo que está escrito de mí en el rollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir? Que cuando este Jesús aparece, Él viene para remarcar, porque en esa plaza, en esa reunión de personas que tenían religiones, saduceos, publicanos, herodianos y otras religiones más, se debatían cuál estaba en la razón, como una especie del Monte de Marte. Yo sé que ustedes lo han leído, ¿verdad? Se reunían todos para hablar ¿de quién? De los dioses. ¿Es así o no? Y entonces este Jesús se atraviesa por el medio en esa discusión. ¿Qué tal la osadía de Jesús, verdad? Y comienza a hablar Jesús. Y conocerán la verdad. Y será la verdad lo que los haga libres. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Y Jesús le dice, esto es vida eterna. Que te conozcan a ti, o sea, a su hermano. Ellos no podían ver con quién estaba hablando Jesús, o alguien todavía no le puede dar gloria a Dios. Pero Jesús se para en el medio de todas las religiones, como lo quiere hacer esta noche en tu vida, en mi vida, en la vida que está en las personas contigo. ¿Por qué no le dice, Dios quiere ser el centro de tu vida? Dios quiere ser tu prioridad. ¿Pero qué prioridad puede ser Dios en tu vida, hermano, si entras y sales de un mensaje que no dura ni una hora? Pero sin embargo pasas 23 maldiciendo y lamentándote de tu suerte, y por ahí dices, amén. Y es que tu alegría está basada en el error que comete Nabucodonosor. Este rey lo dejamos aplaudiendo y decía, atónito, balbuceando, pero si cuando calentamos el horno no había nadie adentro. Y cuando los metimos a los tres, ahora veo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, ya Nabucodonosor no sabía qué hacer. ¿O alguien no me dice amén? ¿O no es así, José? ¿A cuántos contaba Nabucodonosor? A 4, pero cuando encendieron el horno, ¿cuántos sabían? ¿Y cómo? Imagínate, Nabucodonosor, un rey, imagínatelo, José, y que se ponga de pie y que se acerque hasta el horno lo más que podía para contar. ¿Cómo se encontraba? O sea, ¿qué le había pasado a Nabucodonosor? Había tenido un impacto visual, audible. ¿Con quién? Con Dios. Y él lo dice en este versículo. Por eso te pregunto si estás leyendo la Biblia conmigo, ¿no? Porque de eso se trata. Daniel, en el que habita el espíritu de ¿quién dice? De los dioses santos. ¡Qué tremendo! O sea, había el Dios de la guerra, había el Dios de la fertilidad, había el Dios del amor, de la paz. Pero habían descubierto que había un Dios que era, ¿qué cosa, hermanos? Los que están aquí conmigo. ¿Cómo le llama a él? Que habita en él el espíritu de los dioses santos. ¿Saben por qué? Porque a Daniel no lo habían dado en el alcohol. Ni tampoco, a pesar de que gozaba siendo el consejero espiritual número 1 del rey, rodeado de las mujeres más hermosas del palacio. Alguien no me dice amén. O sea, ¿qué vida de testimonio llegaba, digamos usted, hermana, este hombre, Daniel? ¿A qué Dios le servía? ¿A qué Dios representaba? Por eso es que tú tienes que entender que cuando la Biblia dice
sígueme, le dice. Como tal vez Dios te dice en esta noche que le sigas. Así como sigues a tu marido donde va. Así como le informas todo a tu mujer. Así como todo lo que haces, le das a tu marido o a tu mujer informe. O a tu madre, o a tu familia, o quién será el que le cuentas todo. Pero te pregunto, ¿así pasas horas, minutos o segundos con Dios? Porque de eso se trata. De que Daniel vivía en la presencia de quién. ¿A quién le contaba todo Daniel? Daniel era una especie de chismoso espiritual. ¿Y a quién le decía todo? Entonces, ¿qué tal necesidad o qué tal dependencia tenía Daniel con Dios? ¿Era normal? Era tan unido Daniel a Dios que hay un mensaje precioso que se llama Daniel, el Hijo Amado. Porque no habías empezado a orar, le dice Gabriel, cuando fui enviado a darte la respuesta. O sea, Daniel había sido aprobado de una manera tan extraordinaria en el cielo, que a pesar de que Dios le hablaba a Daniel, el mensaje de las 70 semanas, que era la última semana donde habla de la tribulación y la gran tribulación, el milenio y todo lo demás, y el juicio del trono blanco, tenía que enviar ¿a quién? A cualquiera. Porque el ángel Gabriel no solamente es conocido como el que lleva los mensajes de Dios, sino como de los 7 el que enseñaba. ¿Cuántos entienden eso? O sea, en ese tiempo cuando Daniel está, quiero que tú entiendas, estaba el Espíritu Santo, sí, pero no estaba en la era del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Entonces, como no estaba el Espíritu Santo en la dispensación, ¿quién tenía que hacer la función del Espíritu Santo? Daniel. Entonces, ¿quién es el maestro de los 7 querubines? El que enseña. ¿No te gustaría a ti un día de estos que Dios le envíe a Gabriel a darte una clasecita? Pero imagínate, ¿no? Imagínate, como hemos visto en la iglesia muchas veces, el predicador está en pleno mensaje y están chateando. A mí nadie me da de comer, son las respuestas que algunos dan. Y se paran en pleno mensaje y se salen a la calle a hablar 10, 15, 20 minutos. ¿Pasa o no pasa? José lo hace, dice. Y luego regresa. ¿Lo hacen o no, José? En pleno mensaje. Están chateando como José dice. Justo José está hablando de trabajo, dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si tú no le das a Dios la importancia que tienen para ti tus prioridades, yo no sé qué tú haces en la iglesia, hermano. Porque al llamarte cristiano te estás atribuyendo juicio, castigo, disciplina, azotes. No sé cuántos entienden eso. Y no quiero obligar a nadie a que se convierta al evangelio, porque desde adentro será como el mismo Caín, como el mismo Demas, como el mismo Judas. Por eso es que hay muchos Judas en las iglesias. ¿Por qué? Porque más están en las iglesias, ¿por qué? ¿Qué era lo que movía el corazón de Judas? Sus intereses personales. Por eso es que a la hora que lo llaman, sea por un trabajo, sea porque le mandaron, qué sé yo, ¿verdad? Salen corriendo de la iglesia, en plena transmisión. Porque ¿qué es más importante para ellos, José? El billete, dice José, está un poco más acelerado. Qué bueno que sería que sea un doctor, ¿verdad? Y lo llaman para operar, ¿no? Que salga corriendo, ¿no? O alguien va a morir y quiere entregarse al Señor, ¿no? Y entonces corre, pues, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero, o sea, no entendemos. La Biblia dice unas cosas. ¿Por qué te preocupas? Dice que has de comer, ¿verdad? Pero yo quiero ir más allá y quiero destruir la teoría de muchos espirituales en su mente.
Me costó años entenderlo, yo te lo voy a explicar en creo 5 minutos, si Dios me da su gracia y tu oído, en el nombre de Jesús. Porque creo que ahí hay gente que está esperando esta palabra. Yo le dije, Señor, ¿por qué tú dices un día de aquellos que tú debes haber tenido? Si haces memoria. Que las aves del cielo no siembran ni tampoco guardan y tú las alimentas. Que los lirios del campo, ni siquiera Salomón con todo su esplendor, belleza y economía pudo vestirse como uno de ellos. Mas yo no tengo ni para pagar la luz, le dije. Y el Señor me dijo, es que tú no estás entendiendo, Fidel, me dijo. Cuando Jesús dijo esas cosas es porque estaban siendo enseñados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiere decir que cuando tú dejas tu vida secular, humana, personal, por atender la palabra de Dios, es cuando Dios resuelve tus problemas financieros y económicos, me dijo. ¿Y por qué no de salud y del corazón? Pero porque tú estás atendiendo, o sea, tú estás dejando tu vida natural, José, para aprender de quién. Y entonces Dios te está pagando. ¿Para qué? Para que tú aprendas. O sea, mientras que tú estás metido en la iglesia, en la capilla, en la denominación en la que tú perteneces, pero estás atendiendo la palabra de Dios, Dios está arreglando tus finanzas, Dios está arreglando tus problemas, Dios está arreglando tu vida, Dios está sanando tu corazón, Dios está cambiando ese hijo que te hace derramar lágrimas. Porque tú le estás creyendo. Porque tú estás aprendiendo a confiar en Dios. Y eso Dios lo premia. Nadie se hace para mí algo en balde, dice la Biblia. Y Dios no es deudor de nadie, pero a veces parece que no creyéramos eso. Es que cómo Dios puede hacer realidad lo que Él dice si tú no le das la oportunidad de que lo haga realidad, porque no tienes paciencia. Y ese es el error que cometió Nabucodonosor. A pesar de que Dios le dio un sueño, a pesar de que él vio a Dios en el horno de fuego, pero seguía viviendo igual. ¿Cuántos entienden eso? Seguía viviendo igual. Seguía adorando a Abel. Seguía participando de sus actos. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener dinero, que uno puede tener salud, que uno puede ser próspero, pero eso no quiere decir que confíe en Dios. Y Dios tenía que hacer un cambio en la vida de quién. A pesar de que el rey tenía todo, tal vez que más que tú y que yo, digo yo, de repente tú tienes más que el rey, pero podía tener paz humana, porque Jesús compara la paz del mundo con la paz de Dios. Son dos diferentes paz. Como me dijo aquel hombre que nunca me olvidaré, yo puedo conversar con personas, pero cada vez que converso contigo, no sé por qué siento tanta paz, que si me tocara morir, me gustaría morir en ese momento. ¿Cuántos entienden eso? Porque es la paz que Jesús dijo que nos dejaría. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la que el mundo ofrece, porque la paz del mundo es cuánto tienes en la cuenta, cuánto tienes en el bolsillo, para que digas, ahora sí puedo respirar tranquilo. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús en una parábola? Este bendito Jesús. Había un hombre, dijo, que había acaudalado una fortuna, dijo, y tenía tanto. Voy a construir unos graneros más grandes y destruir estos. Y luego voy a disfrutar del fruto de mi trabajo. Y cuando este hombre estaba hablando fue interrumpido. Repite conmigo, dile a alguien esta noche, interrumpido. Ese es el bendito problema o el maldito problema que tiene la humanidad, que no entiende que cuando tú puedes estar haciendo planes porque vas a construir tu casa, porque te vas a comprar un carro, porque te vas a casar, porque vas a ir a la universidad, porque vas a entrar a un buen trabajo, y ese día te visita una enfermedad y te deja parapléjico, un cáncer aparece, le matan a tu hijo, le matan a tu hija, tu mujer se va con otro hombre, tu marido te deja, y entonces la palabra de Dios dice, has hablado como que, como insensato. ¿Sabes quién es la persona insensata? Según el diccionario bíblico, la que no repara, que no sabe, que podría terminar su existencia cuando. En ese mismo momento. Como insensato has hablado, porque en esta noche vienen a pedir tu qué, lejos. ¿Y alguien lo puede evitar? ¿Alguien lo puede evitar, José? Si hacemos planes a larga escala,
y no sabemos si hay un cáncer que se está desarrollando, si hay una ceguera que se está desarrollando, o si un infarto no va a llegar esa mañana, esa tarde, esa noche. Si no, pregúntale a mucha gente que hoy tiene muerto medio cuerpo, como pudo haber sido mi caso. Dios no le va a temblar el pulso. Dios me estuvo hablando: pórtate bien, corrígete, déjate de hacer cosas porque me estás obligando, me dijo. Pero no le quise creer. Entonces hoy yo te doy que tengo en mi cuerpo señales del pecado. No sé cuántos entienden eso, pero es bonito. Es agradable cuando Dios te castiga. Solo los que lo han experimentado pueden decir amén. Es como una persona que va a la cárcel. Primero le habla la policía, luego le habla la fiscalía, luego le habla el juez, ¿verdad? Pero cuando sigue lo mismo, ¿qué determina la justicia, José? Que es un buen o mal elemento. Y entonces, ¿ya qué cosa hace? Lo encierran en un lugar, en un reclusorio, apartado, por un tiempo determinado, para que en ese lugar examine, medite y entienda que la próxima vez, ¿qué le pasará, hermanos? Hasta que un día le dan cadena perpetua, porque la sociedad lo ha desechado. Y esa justicia del hombre fue establecida ¿por quién, díganme ustedes? Por Dios. Es lo mismo, es lo que Dios hace. Entonces, aquí nos creemos mejor que alguien. Bueno, en este momento podríamos ser mejor que alguien que pueda estar mirando un programa de televisión, que alguien que pueda estar aburrido y volteándose para el otro lado de la cama porque ya estuvo tanto tiempo de un lado de la cama que ahora le duele la espalda, que ya ese pobre mueble, si pudiera decirle párate, no tienes nada que hacer porque paras horas y horas ahí tirado, engordándote y deformándote, cuando hay tanta gente que se muere y ni siquiera conoce a Jesucristo. Y cuando te digo que hay mucha gente que se muere es por las grandes cantidades de personas que están afuera de los hospitales. Y tú no entiendes que Dios los ha puesto ahí para que tú les prediques. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? Pero no, tú quieres estarte lamentando de tu existencia al estilo de Jonás, que tiene todo y se queja. Porque para mí hoy entiendo que tener todo es estar vivo, porque tengo una oportunidad de cambiar, de ser otra persona. Pero mucha gente quiere que venga la billetera llena de euros o dólares para que digan que Dios está con él. Cuando yo conozco a un Jesús que ni siquiera cargaba el dinero que le daban de ofrendas, porque él tenía un tesorero. ¿Y a quién nombró tesorero de los 12? A un ladrón. ¿Cuántos entienden eso? Para que vean que a él no le interesaba si le robaban o no. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué lección nos da Jesús al poner a un ladrón como tesorero? Y si alguien no me cree, lea la Biblia. Dice: por cuanto Judas sustraía, ¿de dónde? ¿Dice o no dice? Qué curioso, ¿no? O sea, ¿a quién voy a poner? Yo creo que tú, al último que hubieras puesto, sería quién, hermano. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sería de casualidad que lo puso a Judas? ¿No sabía quién era Judas, José? Para que hoy, en esta noche, entiendas que a Dios no le interesa el dinero tanto como tu salud espiritual, tu vida, hermano. Porque Jesús no murió por tu economía, ¿verdad? ¿O sí? Dice la Biblia que Él compró nuestra economía, dice, con su sangre. Pagó el precio de tus deudas. Porque hay mucha gente que se va de la iglesia. ¿Y por qué se va de la iglesia? Tengo que trabajar, pero, y te dicen como hermano, como si tú le hubieras dicho que no trabajen. A mí Dios no me da de comer, dice. Y velos cuando predican. Dicen que todo le da Dios. Y solo se están condenando, porque Dios también te da los problemas. No es que tú mismo profesas con tu boca que Dios te da todo, pero sin embargo le echas la culpa hasta al predicador de lo que te va mal. Pero qué bonito sería que compartieras, ¿no?, con el cura de tu iglesia las bendiciones que te da Dios, porque puedes andar metido en la iglesia o la parroquia, pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que siquiera le regalaste una camisa al cura o una corbata? Porque también un ser humano es, ¿o no es así? Yo soy católico, dice. Y yo no sé por qué, porque si yo fuera cura diría, ¿y qué culpa tenemos nosotros, verdad? Porque, hermano, esos que dicen que son católicos desde adentro, como que ruge un león, son los peores, hermano. Miserables, avaros, egoístas, dados al desafuero,
a una vida, hermano, sin ningún tipo de temor. Pregunta, ¿hacen bien a la Iglesia Católica esas personas? Solamente son cargas que la Iglesia Católica tiene que llevar. Porque a voz gruesa lo grita. Sí, católico es. Y todavía tienen la cara de decir, oye, mira cómo toma el hermanito, dice. Mira cómo baila el hermanito, mira cómo escucha música el hermanito. Tú no puedes hacer eso, dice. Ellos sí. O sea, ellos sí pueden hacerlo, José. ¿O no es así? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Que no sé quién les atribuye. Y aquí nadie está condenando. Porque no estamos en tiempos de juicio. Estamos en tiempos de gracia. En tiempos de perdón. En tiempos donde nosotros tenemos que ver nuestros errores. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno? Dijo el Señor. Y si alguien cree que yo estoy juzgando alguna religión, entonces yo le digo algo. Ojalá que sea yo. Para que tú te quedes contento cuando Dios me castigue. Pero qué triste sería que cuando Dios diga, pongan el video 999.021. Ay, yo sé cuál video es ese. Es cuando ese tipo que se cree mejor que todos estaba ahí sentado hablando un montón de cosas. Y entonces Dios, sí, justamente de ese video quiero hablar. Porque tú dices, no, hijito, que nunca se te habló estas cosas. Y ahí estás tú en el video. Y ahí estás mirando tu smartphone, tu iPad, tu tablet o tu televisor. Y tú cuando miras la pantalla, es Jesucristo el que te está hablando. Y entonces tú te pones a llorar y dices, no, si yo lo vi ese video. Era ese hombre que se cree mejor que todos, ese loco endemoniado que anda inventando cada cosa. Y triste será porque en el video original, ¿quién sale? Dígamelo usted, hermano, si cree que Dios está aquí. Porque no es mi evangelio, yo no he muerto por nadie. Yo no tengo derecho a hablar de nadie. No me he ganado ni me he atribuido el título de campeón de campeones, ni de señor de señores. Porque para mí, es bonito tomarte para no llorar, pero la presencia de Dios a veces es tan fuerte y que desciende como un rayo sobre la vida. Y escuchar su voz cuando dice, hace tiempo que no me hacía sentir tan bien. Es todo lo que nosotros queremos, hacer sentir bien a Dios. Que un día de aquellos cuando todo te va mal, puedas acercarte a Dios y decirle, ¿cómo estás, papá? Discúlpame porque solamente vengo a quejarme, a pedirte, pero jamás vengo a visitarte. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios que le amas y que te importa si no era porque algo querías? ¿Cuándo fue la vez que fuiste a Dios por amor, no por necesidad, angustia o tribulación? Hay gente que es hijo de Dios ahí. Entonces para ti es este mensaje. Nabucodonosor tuvo que entender que el dinero no era la paz, que las riquezas no eran suficientes para llenar el corazón de un hombre. Porque cuando un hombre llora, no llora porque se hace el débil, sino porque ya no puede más con sus problemas. Y por eso es que Dios le dio a Eva para que fuera su compañera, para que sea su ayuda, para que lo sostuviera. Yo te pregunto a ti, mujer, que estás escuchando este mensaje, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te cogió y que cuando escuchaste que tu esposo llegaba, corriste a su encuentro, lo abrazaste, lo besaste y le dijiste, no sabes cuánta falta me has hecho? Y tu esposo te dice, pero si hace 10 minutos que te fuiste, y fueron largos 10 minutos que no te vi.
Hay gente que no ve a su esposo un día, 2 días, 3 días, una semana. Y cuando él entra, lo único que espera es que le diga una cosa. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Pero eso no. Te olvidaste que había que pagar la luz. Te olvidaste esto. Te olvidaste lo otro. Tu hijo, las cuentas, esto y esto. Es algo muy curioso que la Biblia contiene. La Biblia dice, esposos amen a sus esposas. Pero a veces yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué nos pueden enseñar esas mujeres frías, implacables, como una especie de Terminator espiritual, que quieren que seamos perfectos? Y lo único que tenemos es una campana en el cuello, que Dios nos clavó y nos puso a predicar. Ojalá que Dios dé entendimiento a su palabra en esta noche. Un hombre no cae en adulterio. Hoy yo creo que es empujado, hermano. Muchas veces. La traición no es de uno, es de dos. Los dos se traicionan. No es cuando él comienza a andar con otra mujer, ni cuando ella empieza a andar con otro hombre, sino cuando él la empuja, con su indiferencia, con sus ataques y sus agresiones verbales, cuando se niegan el uno al otro, cuando no hay compatibilidad. Y es porque ese cordón se rompió. Esa tercera persona que aparece para destruir el matrimonio es necesario muchas veces, porque ese matrimonio está a punto de morir. Y yo quiero que ustedes entiendan, entre la palabra destruir y morir hay una gran diferencia, porque lo que está muerto solo Dios lo puede resucitar, pero lo que está destruido el ser humano lo puede construir. O alguien no me dice amén si hay gente que cree en Dios. Tifones, huracanes, maremotos, lluvias, aguaceros, tsunamis han pasado por la tierra, o alguien no me dice amén, y se han unido los pueblos y se han unido los países y lo han vuelto a levantar, o alguien no me dice amén. Un matrimonio destruido se puede reparar, sí, si trabajan. ¿Quiénes, José? Toda la familia completa. Pero un matrimonio que está muerto solo lo puede resucitar. ¿Quién, hermanos? Solo Dios. Solo Dios. ¿Y es imposible? No. He visto y he escuchado testimonios de gente que se separó de su mujer 15, 20 años, y un día se ven y la chispa se enciende. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y se dan cuenta que nunca debieron separarse, o tal vez era necesario. ¿Qué es lo que queremos decir en esta noche? En completo es eso. No se trata cuánto tiempo tú escuches la palabra de Dios, sino cuánto tiempo la vivas. Porque el que vive la palabra de Dios no trata ni a su esposa ni a su esposo como un juguete o un objeto. Y yo sé que ustedes me entienden, porque estoy rebajando lo que quiero decir. Lo que tú tienes que entender, mujer, es que tu marido es un ser humano que tiene emociones, sentimientos, pasiones e intelecto, y que está propenso a fallar por ello. Porque Dios no solo le dio un espíritu, también tiene un alma, y también se puede equivocar. Por eso la Biblia bendita dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Librarnos de todo mal. El apóstol Pablo dice entre sus líneas, el hombre se hace esclavo de aquel que lo cautivó. A veces un esposo no se va de una casa por una habitación. Yo sé que hay gente inteligente, sino porque fue cautivado. ¿O no es así, hermanos? Hay algo muy precioso en una enseñanza de las 7 trenzas que el doctor da de Sansón, y en una de las trenzas habla de eso. ¿Saben por qué Dalila le conquistó a Sansón? Yo creo que algunos sí, ¿verdad? Porque dice que Dalila le recostaba a Sansón entre sus piernas y le acariciaba su cabeza mientras lo escuchaba, dice. ¿Así dice la escritura o no? Mientras lo escuchaba. Tú, mujer, si estás escuchando este mensaje, te pregunta tal vez el Señor o yo, ¿escuchas a tu esposo?
lo pones entre tus piernas y acaricias su cabello o su rostro y le dices cuán enamorada estás de él. Porque yo he escuchado un montón de cosas que le dicen a sus esposos. Estás pelado, estás gordo, estás viejo, estás arrugado, estás feo. Y luego las veo bien clavadas en la televisión viendo a los bailarines y viendo a los hombres que lucen los torsos muy bien. Y dicen que ellas aprenden en casa, dice. Y que creo que su mamá cocina mejor, dice. No saben cocinar, pues no miran ese programa, ¿verdad? De repente por eso miran ese programa, José. Quieren aprender a cocinar. No lo hacen por los hombres que salen ahí, ¿verdad? Por la cocina lo hacen, para agradar a sus esposas. Sí, yo también pensaba eso. Yo con José tenemos el mismo pensamiento. No lo hacen por otra cosa, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Cuando un hombre mira la televisión y pasa por ahí una en ropa de baño, el depravado, ¿no? El retorcido, el trastocado. ¿Qué está haciendo, José? El enfermo, José. Cuando sale una chica con ropa de baño. Ya ha hecho un montón de cosas, ¿no? Porque la mujer tiene una especie, hermano, de sensor, ¿no? Que nos descubre todo lo que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Pero bendito Dios, que Él es el que conoce, como dice la palabra, y Jesús conociendo sus pensamientos, dice, ¿no? Y las intenciones de qué es, de sus corazones. Imagínate, ¿no? Qué precioso que vamos a ser juzgados, no por lo que dice la mujer o piensa, no por lo que dice el hombre o piensa, sino porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo más precioso, que nuestro juicio será un juicio perfecto, donde no habrá mentiras, ¿verdad? ¿O no es así? Amén, hermano. Qué gusto, ¿no? Lo vi por ahí a mi hermano Joel. Tú sabes, Joel, cuánto te amo. Somos uno en Cristo Jesús, más que dos conocidos, más que dos predicadores. Somos dos personas. Como un día nos dijimos, dos incomprendidos en un mundo que busca comprensión. Y si tú también quieres serlo, únete a nosotros. Esa es la verdad. A veces buscamos comprensión en un mundo incomprendido. ¿O alguien no dice amén? Déjate de estar conversando, por favor. Muy bien, entonces, ¿es así o no es así, hermano? ¿O no pasa, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir? Su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Su palabra. ¿Quieres que Dios se haga cargo de tus problemas? ¿Quieres que Dios se haga cargo de tu vida? ¿Quieres que Dios te dé señales, como le dio a Nabucodonosor? Busca de Dios, mi hermano. Créele a Dios. Vive la palabra de Dios. Ya no la prediques. El mundo está lleno de predicadores. Y cada vez que cometas un error, si es que lo cometes, no te estanques en ese error. Levántate, sacúdete y vuélvete a caer. Tal vez algún día, si Dios tiene misericordia, se involucre en tu problema y te ayude a cambiar. Porque el cambio no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Así que el único que te puede sanar de la lepra que en este mundo está enfermando es Dios. El mismo que sanó a los 10 leprosos, el mismo que sanó a los 2 leprosos, es el mismo que está en esta noche, en esta reunión, y se llama Jesucristo. Si nosotros nos ponemos radicales, no esperes compasión. Si nosotros no tenemos misericordia cuando los demás cometen errores, ¿de qué misericordia le hablas a Dios cada mañana, cada tarde y cada noche? Si la Biblia dice, y perdona mis ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no es de uso exclusivo, es para todos y se usa para todo. El perdón es el principio del cambio. Si no hay perdón, no hay cambio. Y esta es la segunda parte, o la tercera parte, ¿verdad, José? Tercera, de el error que cometió Nabucodonosor. Les dije que faltaban 2. Y en la que sigue, es que hoy no hubo devocional, ¿verdad? Porque tuve que hacer unas cosas. Pero les aseguro que el miércoles, si Dios nos da vida y tus oraciones son escuchadas por Dios,
lo podemos acabar. Porque el desenlace de este tema, no te lo pierdas. Los esperamos a la misma batidora y por el mismo Vaticanal, para los que querían abandono. Amén. Muy bien, yo les bendigo a todos. No vi quiénes estaban en los comentarios, pero si me olvidé de alguien, Dios los conoce mejor que yo y los tiene al tanto. No se preocupen mucho por mí, sino por Dios. Y yo les aseguro que tendrán respuestas, muchas respuestas, de sus esfuerzos. Amén. Entonces cuídense mucho, pórtense bien, hagan sus tareas, no dejen tareas del día de hoy para mañana y confiemos en Dios, Quique, porque si no confiamos en Dios, olvídate. A veces las pruebas vienen, hermano amado, para cogernos bien de la roca inconmovible, por los siglos de los siglos, que es Jesucristo. Si tú estás pasando problemas, mi hermano, en la salud, en la economía, en el amor, en el desamor, cógete de Jesucristo, como esta mujer que le cogió y lloró en los pies de Jesús. Y cuando le señalaron y le condenaron y le juzgaron, Jesús la defendió. Jesús estuvo con ella. No seamos como estos hombres que le tendieron la trampa a la mujer que cayó en adulterio. No seamos así. No seamos crueles. No seamos desalmados. No seamos implacables con el ser humano. Jesús fue duro con el pecado, pero amó al pecador. Dios perdona al pecador, pero no perdona las consecuencias. Eso es verdad. Así que yo les digo a todos ustedes, a los hermanos que están en San Martín y en diversas partes del planeta, y a los que están aquí escuchando la transmisión o que nos ven, solo les digo una cosa: el evangelio es complicado cuando tú te complicas la vida, pero cuando tú le crees a Dios con un corazón sincero y honesto, Dios te da el entendimiento, la capacidad y la sabiduría para mejorar cada día. Si hay algo que te ofendió de este mensaje, solamente fue a tu carne, a tu orgullo, a tu ego y a tu altivez y soberbia, que es lo que le pasaba a Nabucodonosor. Ese problema tenía este rey, que creía que un poco de dinero, que creía que un poco de fama y de cosas que él había acaudalado eran suficientes. Y Dios le demostró que no era así, que hay muchas cosas más que uno puede hacer. Entonces, yo creo que hasta ahí llegamos en esta parte de este mensaje. De verdad que les debemos un devocional a los hermanos y trataremos pues de que el próximo devocional sea doble. En el nombre de Jesús. No sé si no me acordé de alguien, pero creo que Dios, como lo dije, sí se acuerda siempre de ustedes. Lo que estamos viendo, para los que están estudiando la Biblia juntamente con nosotros, es el capítulo 4 del libro de Daniel, el capítulo 4. Y estamos avanzando versículo por versículo, en la secuencia de lo que se va tocando o graficando. Si hay faltas que tú nos puedas encontrar o errores, no es nuestra intención ni subestimar, ni menospreciar, ni herir, ni lastimar a ningún ser humano. Es duro contra el pecado y compasión, misericordia y amor con el ser humano. Amén. Muy bien, cuídense mucho, los esperamos en la siguiente transmisión. Los bendecimos a todos. Sabemos que se están esforzando porque nos soportan, porque los vemos en las transmisiones. Algún día tal vez Dios permita que hagamos una reunión más personalizada. ¿Por qué no? Si ustedes se ponen de acuerdo con Dios, Dios puede hacer muchas cosas por nosotros. Pero sí les digo esto, y que siento en mi corazón que es necesario para alguien que está ahí. Todos cometemos errores, todos, de una u otra manera ofendemos a Dios, negamos a Dios, traicionamos a Dios. Pero a pesar de eso, Dios es inmutable, Él no cambia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los errores que puedas cometer, saca lo mejor que puedas encontrar en tus errores, para que cuando vuelvas a tener el mismo examen, la misma prueba, la misma situación, pases por las mismas circunstancias, te puedas acordar cómo te sentiste cuando le fallaste a Dios.
Y esa será tu victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Que habrás entendido que cualquiera puede pecar, pero no cualquiera se levanta del pecado. No cualquiera se sacude el polvo y le da la espalda al diablo, a la muerte y al pecado. Cualquiera no lo hace. Solo lo hace un hijo de Dios que fue comprado a precio de cruz, a precio de sangre. Y que la sangre de Cristo, que está sobre su vida, es lo que Dios ve hoy en día. La sangre de su Hijo en tu vida. Solo eso ve Dios. Dios no ve un perdedor. Dios no ve un fracasado. Dios ve prospectos de gente importante, de gente grande, de gente de mente que va a cambiar el mundo, que puede cambiar el mundo, pero que tiene que permitir que Dios le cambie la mente. Amén. Muy bien, cuídense mucho y les pedimos las disculpas a los que se han sentido ofendidos. No es nuestra intención, para nada. Ya estaremos en la siguiente transmisión, el día miércoles a las 8:30 de la noche. Los esperamos.